Ya, buenas tardes, profesor y compañeros. A continuación voy a pasar a exponer con mi compañera una de las técnicas de aprendizaje que son las preguntas guía. Abajo podemos ver los integrantes de nuestro grupo. Siguiente cuestión. Voy a comenzar dando una definición de qué son las preguntas guía. Mediante esta estrategia podemos reunir información relevante sobre un tema en un gráfico. Este gráfico lo organizamos de acuerdo a las preguntas que vayamos a realizar. Como podemos ver en estas imágenes, se dan diferentes gráficos para una misma estrategia. Esto ya depende de la creatividad que tiene cada uno para hacer los gráficos. Siguiente. ¿Y qué vendría a ser una pregunta guía en general? Es un reto de investigación que nos planteamos acerca de un tema que veamos conveniente, donde buscamos información del tema a través de preguntas que realizamos y lo plasmamos en un esquema o gráfico. Y esto permite un aprendizaje significativo del tema que vayamos a realizar. Siguiente. Aquí un pequeño ejemplo de cómo se aplican las preguntas guías, tomando como tema central a las preguntas guías. ¿Qué es una pregunta guía? Es una estrategia para recordar información. ¿Por qué lo usamos? Porque es fácil de recordar y es agradable a la vista. ¿Para qué lo usamos? Para ver los puntos que se tratan en un tema. ¿Cómo lo usamos? Realizando preguntas generales. ¿Dónde lo podemos usar? Podemos usarla en cualquier tema que veamos conveniente. ¿Cuándo? Lo podemos usar en cualquier momento ya que es fácil de realizar y no requiere mucho tiempo. ¿A quién va dirigido? Principalmente a estudiantes y a personas que están en constante aprendizaje. Siguiente. Voy a seguir con el siguiente punto que es cómo se aplican. Para esto voy a tomar como ejemplo este esquema de la geografía. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el tema que vayamos a tratar y a continuación nos planteamos preguntas que necesitamos saber sobre este tema. Lo siguiente es responder a cada una de estas preguntas. Como podemos ver, el resultado final es un esquema donde se ve el tema en el centro y la información alrededor, lo que está organizado y es más fácil de entender. Doy la palabra a mi compañera. Bueno, yo voy a tocar la parte de para qué se utilizan las preguntas guía. Vamos a tocar 4 puntos importantes y iniciaremos con identificar detalles. Con identificar detalles nos referimos a la capacidad de estar conscientes de algo que se evidencia a través de los sentidos, como los escuchamos, vemos, tocamos, olemos y degustamos. Para esto puede utilizarse para identificar las ideas principales de un enunciado, ya sea escrito u oral. Identificar los detalles nos permitirá en general, pues, contrastar, categorizar, clasificar, describir, explicar, predecir, resumir, generalizar, crear, encontrar un montón de cosas. Y con esto llegar a nuestro final, que sería el creamiento de un pensamiento crítico. Luego tenemos analizar conceptos. Analizar conceptos es un estudio profundo con el fin de conocer sus fundamentos, bases y motivos de su surgimiento. Se considera también que el análisis es una competencia de la inteligencia, capaz de registrar y procesar información para hallar soluciones. Pues existen varios tipos de análisis y cada uno se dedica a estudiar detenidamente fenómenos específicos, no solo en cuanto a las características que los definen, sino en cuanto a las causas, consecuencias y relacionadas con ellos. Luego tenemos a indagar conocimientos previos. Pues con la ayuda de nuestras preguntas guía, podremos hacer evaluaciones, contribuciones a nuevos conocimientos previos.
Es decir, que cuando las personas se enfrentan a un conocimiento nuevo, pues pueden sufrir como una especie de anclaje a los conocimientos previos que ya tenían antes. De ahí que cada alumno, al leer o vivir una nueva experiencia, la asimila más o menos de acuerdo a los conocimientos que tenga hasta ese momento. Una estrategia que lanzó a través de su teoría psicológica el pedagogo Ausubel. Luego tenemos, bueno, finalmente tenemos a planear un proyecto. Con esto nos referimos a la ordenación sistemática de las tareas para lograr un objetivo, que se supone qué es lo que se necesita saber, hacer y cómo debe llevarse a cabo. Estos son los principales usos de las preguntas guías, pero seguramente con la práctica que vayamos realizando cada alumno, se podrán encontrar muchos más y pues bueno, aquí solo hemos podido detallar los más importantes y generales. Finalmente, ya para terminar la exposición, explicaremos un ejemplo de cómo aplicamos las preguntas guías a nuestra realidad. Tenemos aquí el ejemplo de tecnología ambiental. Como ya mencionó mi compañero antes, pues primero hemos definido el tema, luego definimos las preguntas que van con el concepto, a qué nos referimos, el objetivo, para qué, el proceso cómo, el tiempo cuándo, el lugar dónde, cantidad cuánto, causa por qué y personaje por quién. Luego nos dedicaremos a responder cada una de estas preguntas y terminaremos con la realización de nuestro esquema final. Y esta sería la aplicación final de nuestras preguntas guía. Ya para terminar, tenemos una frase de Aristóteles que dice que no hay que empezar siempre por la noción primera de las cosas que se estudian, sino por aquello que puede facilitar el aprendizaje. Gracias por la atención, espero que les haya servido y muchas gracias a todos por escuchar.